Agárralo por debajo. Muy buenas tardes tengan todos. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Genven, Laboratorios Biocontroles, nuestro laboratorio de tecnología, y en el mío propio, Pastor Galicia, Chief Medical Officer del grupo de empresas Leti, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad del día de hoy, en donde destacados médicos venezolanos conversarán acerca de las inmunodeficiencias primarias a los errores innatos de la inmunidad. Para coordinar esta actividad tendremos con nosotros como moderadora a la doctora Andrea Chacón. La doctora Andrea Chacón es médico internista egresada de la Universidad de Carabobo, Magíster Scienciarium en Inmunología y Alergología Clínica, egresada del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, es jefe de la Unidad de Inmunología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera en la ciudad de Valencia, y labora también en el Centro Policlínico de Valencia y en el Instituto Quirúrgico Los Mangos. Con ustedes la doctora Andrea Chacón, quien va a fungir como moderadora. Doctora Chacón, los micrófonos son suyos. Éxitos en su actividad. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, bienvenidos todos a esta actividad, a este evento que ha sido organizado y avalado por la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, capítulo de Inmunología y Alergias, y que está patrocinado, como ya saben, muy gentilmente por Laboratorios Leti. ¿Por qué se hace este evento? Este evento se hace como parte de las actividades para celebrar la Semana Mundial de las IDP. Esto es una iniciativa global que está avalada por IPOPI, por la CID, por ECID, por la Jeffrey Model Foundation y otras sociedades de inmunología clínica que, entre otras cosas, buscan promocionar este grupo de patologías para así proteger y mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo que viven con inmunodeficiencias primarias, y de esta forma apoyar el diagnóstico precoz y el acceso a cuidados especializados. La primera conferencia de este grupo va a estar a cargo de una gran amiga, alguien a quien aprecio mucho, que es la doctora Marieli Herrera. Ella es médico cirujano, egresada de la Escuela Luis Racetti, Universidad Central de Venezuela, pediatra, egresada del Hospital General del Oeste, Universidad Central de Venezuela, inmunóloga y alergóloga egresada del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. Hizo también sus estudios en inmunodeficiencias primarias en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España. Es fundadora y excoordinadora de la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias. Su consultorio está en Caracas, en el Hospital de Clínicas Caracas. Es miembro actual de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Es miembro de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias. Es una gran amiga. Y hoy justamente, tanto para ella como para José Luis, que será el próximo expositor, yo deseo una gran ovación al final, porque ellos son miembros fundadores de nuestra Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, que justamente este año está cumpliendo 10 años de fundar. Así que en nuestro país sí hay un movimiento en favor de nuestros pacientes, y hay un cúmulo de médicos que estamos organizados en conjunto con familiares y pacientes para hacer pues
esta travesía de nuestros pacientes que están tan desasistidos un poco más fácil. Con ustedes, Mariela Herrera. A ver, ya voy. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Ya voy. Ya va que me salí de aquí. Denme un segundo. Un segundito. Voz, video. Aquí estoy. Ahora compartir pantalla. Aquí. A ver, escritorio. Presentación. Denme un segundo. Y aquí está mi presentación. No, Bankia no me interesa. Aquí estés. A ver, ábrete presentación. Ahora sí. ¿Todo bien? ¿Me ven a mí? ¿Ven la pantalla? ¿Empiezo? Todo perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu presentación. Qué honor que hayas sido tú, porque ese día, hace 10 años, estaba sentada Andrea Chacón a mi lado. Recuerdo que estábamos en un hotel famoso de Caracas, dando inicio a este proyecto que se llamó y se llama la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias. De hecho, de esa red nace la que luego ese año fuese la junta directiva de la sociedad. Y Andrea, recuerdo clarito que gracias a nosotras es que el Instituto de Inmunología de la Universidad Central del Hospital Militar aprendieron a trabajar juntos. Entonces, fíjense, como una iniciativa que eran las inmunodeficiencias primarias, unió a un grupo de personas que no les era fácil trabajar en equipo. Y a partir de ahí, hoy día seguimos trabajando en equipo. Bueno, mi charla se llama De las inmunodeficiencias primarias a los errores innatos de la inmunidad. Cuando yo llegué a la reunión anual europea de inmunodeficiencias primarias o al congreso de CIP, en el año 2016 me topo con esta sorpresa, que ya nadie hablaba de inmunodeficiencias primarias, sino que ahora todo el mundo hablaba de errores innatos de la inmunidad. Cuando tenemos más de 20 años hablando de inmunodeficiencias primarias o IDP, nos van a escuchar muchas veces decir IDP, cuesta ahora hablar de errores innatos de la inmunidad. Además, las siglas en español, EII, es igual a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, van a escucharnos, o la propuesta mundial es que ya no se le llame inmunodeficiencias primarias, sino que se le llame errores innatos de la inmunidad, porque yo misma decía, pero ya va, pero es que hay inmunodeficiencias que no son deficiencias, sino que el sistema inmune se vuelve loco. Entonces no es una deficiencia. Pero bueno, aceptábamos el nombre y seguíamos adelante. Van a escucharme decir mucho IDP, que es como Andrea, inmunodeficiencias primarias, pero el nombre correcto a partir de 2015 es errores innatos de la inmunidad. ¿Y por qué se cambia este nombre? Porque justamente tenemos que involucrar a muchas cosas que no se tratan de inmunodeficiencia. ¿Qué pasó con la historia de Mariela Herrera? Yo tengo que contar esto porque en el público pueden existir médicos generales, médicos pediatras que quieren tomar una subespecialidad y nunca es tarde. ¿Por qué yo escojo, después de ser inmunólogo, las inmunodeficiencias como especialidad por este paciente? Un paciente que hasta salió en el periódico en los Andes. Otro niño gris, un niño con el síndrome de Chiari-Higashi. Venezuela tiene un clúster de este tipo de enfermedad, que es una de las inmunodeficiencias, y que recuerdo yo en un congreso de pediatría allá en San Cristóbal que yo pregunté, ¿quiénes de ustedes han visto un niño con Chiari-Higashi? Y levantó el 80% del auditorio que habían visto un Chiari-Higashi. Bueno, yo conocí a este bebé, me llamó la atención su pelo raro y a partir de ahí me enamoraron las inmunodeficiencias. O sea, yo gracias a este paciente, hoy día pues tengo un caminito un poquito largo recorrido en este tema. Ahora sí vamos a entrar en el tema como tal. Quería echar el cuento e inspirar a todo el público a que pueden, ¿por qué no?, algún día formar parte o especializarse o estar en nuestra maravillosa red venezolana. Cada 2 años se reúnen todos los expertos en inmunodeficiencias o en errores humanos, fíjate, Human Inborn Errors of Immunity, errores de la inmunidad, errores innatos de la inmunidad. Cada 2 años se reúnen para meter las nuevas inmunodeficiencias, para hablar de clasificarlo de diferentes formas,
para organizar estas, hoy día son 430 enfermedades. Nadie en el mundo se para en un auditorio y dice que es experto en 430 enfermedades. El mundo de las inmunodeficiencias, señores, es un mundo gigante. Ya estoy esperando que en el 2021 salga el próximo artículo de la reunión de expertos, porque seguro el COVID va a aparecer en muchas de las tablas y seguro van a aumentar muy alto los numeritos en cuanto a las nuevas inmunodeficiencias. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Está libre, copien la bibliografía, porque de esta diapositiva es que los que hablamos de inmunodeficiencia la vamos a usar siempre para estar lo más actualizados posible. La del 2017 también decía errores innatos de inmunidad, ya desde 2015 decía inmunodeficiencias primarias. Entonces, ¿cuál es la definición? Errores innatos de la inmunidad, o también conocidos como inmunodeficiencias primarias, son mutaciones de genes que se van a manifestar en el paciente como mayor susceptibilidad a infecciones, ¿ok? O enfermedades infecciosas, autoinmunidad, enfermedades autoinflamatorias, alergia y o malignidad. Vamos a apagar el celular porque los pacientes siguen pensando. Y esto es otra cosa nueva del 2016. Una vez que uno sospecha que el paciente tiene un error innato de la inmunidad, el siguiente punto es pensar, ¿tiene un error por pérdida de la función o por ganancia de la función? Esto, cuando yo estudié la primera vez, no existía. Estamos acostumbrados en la era que llamábamos inmunodeficiencia primaria a que yo tengo una mutación, no se produce una proteína que hace que el sistema inmune funcione mal. Esto sería la pérdida de la función y la mayoría son este tipo. Y de hecho son autosómicas recesivas, ¿ok? En cambio, los de gain of function, que van a ver el GOF, loss of function, LOF, y gain of function, GOF, es ganancia de función. Es decir, una mutación va a ser, por ejemplo, que un linfocito prolifere como loco, que una citoquina que tiene que inhibir una función no se produzca y se produzca un desastre. Es decir, estas, y lo más importante de esto es que las de gain of function son autosómicas dominantes. Recuerden también que existen las mutaciones ligadas al cromosoma X que en inmunodeficiencia son sumamente importantes. Entonces quise traer este ejemplo para todos los inmunólogos. Sabemos muy bien que la deficiencia de STAT3 es lo que da origen al síndrome de hiper-IgE y eso es un loss of function, pero la mutación que genera un gain of function de STAT3 produce otro tipo totalmente que no tiene que ver con el síndrome de hiper-IgE, que es el síndrome de Job, el famoso síndrome que el paciente tiene la cara grande, con los ojos grandes, la nariz grande, el paladar en catedral, los neumatoceles posteriores a las infecciones respiratorias o a las neumonías, los abscesos, el estafilococo metido por todos lados. O sea, le acabo de resumir un poco lo que es el síndrome de Job, que es por loss of function. En cambio, el gain of function produce un síndrome linfoproliferativo autoinmune. Es decir, fíjense, otro tipo de mutación de la misma molécula produce linfoproliferación y es otra cosa. ¿Ok? Vamos a ver un paciente con un síndrome autoinflamatorio, con ganglios, con fiebre, con hepatoesplenomegalia, algo que no tiene nada que ver con el síndrome de hiper-IgE. Hay una persona aquí que tiene la cámara encendida y se ven cosas, así que mosca. Revisen todos si tienen su cámara encendida. Sigo. En esta tabla que les presenté al comienzo, ya vamos por 10 tipos o la clasificación, y quiero darles como que los highlights o lo más interesante. Yo no me voy a poner a hablar de inmunodeficiencias profundos, pero le quiero decir las cosas más interesantes de esta nueva clasificación. Y fíjense, en la clasificación anterior, el primer tipo, se ve mi cursor, ¿verdad? Dice, inmunodeficiencias afectando la inmunidad celular y humoral. Antes decían inmunodeficiencias combinadas. Y al que nunca en su vida ha visto una inmunodeficiencia, decía, ¿pero combinadas de qué? ¿Qué vamos a combinar? La fresa con el chocolate, el helado de vainilla con ¿qué es lo que se combina? Justamente los defectos humorales, es decir, de anticuerpos con los defectos de células. Y esa es la primera clasificación. Ya le quitaron el nombre solamente combinado, sino especificaron que eran defectos celular y humoral. Hoy, fíjense este segundo, inmunodeficiencias combinadas asociadas a características sindrómicas. Me encantó todo lo que anexaron aquí y voy a tomarme un tiempito para hablar de esto.
Deficiencias predominantes de anticuerpos, esas las hemos visto toda la vida en la tabla. Enfermedades de desregulación inmunitaria, mi tema favorito. De hecho, en el Congreso hablé de esto y cómo muchos de los pacientes que vemos todos los días, incluyendo los que complicados por COVID, lo que está de base, por lo que se complicaron, es que su sistema inmune no tenía la capacidad de frenar, de regular. Y este es el día a día de Mariela Herrera hoy día. Defectos congénitos de número y función de fagocitos, donde tenemos la enfermedad granulomatosa crónica. Andrea, ¿cuántos pacientes? Esta es una de las más frecuentes que se ven en Hispanoamérica. Según el mundo, 1 de cada 20, según nosotros, es muchísimo más alto la cantidad de pacientes con CGD o enfermedad granulomatosa crónica. Defectos de la inmunidad innata. Señores, ya hay varios trabajos que han demostrado que muchos de los pacientes que se complican con COVID tienen un defecto de la inmunidad innata, de los receptores Toll-like, que son los primeros que se van a enfrentar cuando llega el virus. De la primera respuesta que tiene que dar el cuerpo, que son los interferones ante un virus. Hay ya varios trabajos interesantísimos sobre defectos de inmunidad innata y pacientes complicados por COVID. Los síndromes autoinflamatorios. José y Andrea saben lo que amo este tema. Señores, cuando uno aprende a reconocer un defecto del sistema del inflamosoma, ¿cómo lo ve uno en pediatría? Esos niños que a cada rato tienen una amigdalitis y antibiótico, amigdalitis, y aquellos reactantes de fase aguda que le dan la vuelta a la página 5 o 6 días con fiebre y de repente, y son cíclicos como si fuese una menstruación. ¿Cuántos no son síndromes autoinflamatorios y que tienen un tratamiento así? Cuando ustedes, todos los pediatras que están por ahí, si tienen pacientes como estos, les recomiendo, me lo refieran, y yo les puedo enseñar muchísimo sobre síndromes autoinflamatorios, que es un tema que me fascina. Las deficiencias del complemento, poco frecuentes, no tan interesantes. Esto es nuevo, las insuficiencias de la médula ósea. Esto no estaba antes. Todas las anemias de Fanconi, todo el abecedario, ABC hasta la C, hasta la W, completico, está ahora catalogado como una inmunodeficiencia primaria o como un error innato de la inmunidad. Y este último que me encanta, porque son las fenocopias de errores innatos. ¿Qué carrizo es eso? Tú ves al paciente, ves en la historia y dices, esta persona tiene un error, tiene un defecto, tiene una inmunodeficiencia porque sí. Y cuando lo estudias, lo que hay son anticuerpos, anticitoquinas. Es decir, por autoinmunidad, el paciente deja de tener una parte de su sistema inmune. Es decir, no tiene una inmunodeficiencia, tiene autoinmunidad. Y el mejor ejemplo es el trabajo de Jean-Laurent Casanova de anticuerpos antiinterferón en pacientes graves por COVID. Por favor, si quieren ese trabajo se los puedo pasar, pero es uno de los primeros del Grupo Mundial de Inmunodeficiencia que está estudiando a los pacientes complicados por COVID. Anticuerpos antiinterferón, que es una de las moléculas importantes a la hora del manejo de los virus en general, no solo del coronavirus. Entonces, fenocopias, ¿ok? Es un tema muy interesante. Como les dije, voy a hablar un poquito de esta segunda, que son las combinadas asociadas a características síndrome. Es decir, trastornos de errores innatos de la inmunidad que tienen características especiales. Por ejemplo, inmunodeficiencias con trombocitopenia. Fíjense qué belleza este capítulo. Defectos de la reparación del ADN y además inmunodeficiencia. Entonces, una inmunodeficiencia, un paciente que se enferma mucho y tiene trombocitopenia, puede tener trombocitopenia autoinmune, puede tener el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿verdad? Que se caracteriza por un eczema, por una trombocitopenia importante, ¿verdad? Sobre todo, y por infecciones recurrentes, porque hay un defecto de la inmunidad. Defectos de reparación del ADN, famosa ataxia telangiectasia. ¿Qué hace un niño de 2 años con una marcha táxica y con telangiectasia? Yo en mi vida he visto 4, y si uno los lleva bien, esos pacientes pueden llevar a edades, ¿ok? Hay que manejarlos bien. Defectos del timo, enfermedad de George. Uno dice, eso es muy raro, porque la mayoría, pues no es raro. Déjenme decirte que es una de las inmunodeficiencias más frecuentes. Lo que hace es que hay que pensarla. No todos tienen una malformación congénita, una tetralogía de Fallot, una transposición de grandes vasos, porque esos probablemente se mueran, sobre todo en Venezuela. Pero a veces no hay tal malformación cardíaca, pero sí un problema de falta de diversidad de la respuesta del linfocito. O sea, la respuesta es como ligoclonal, no es policlonal. Las displasias inmunóseas he visto como 3 pacientes enanitos con las paticas raras, con trastornos cartílago-óseos. Síndrome de hiper-IgE, esto es una noticia que le tengo sobre todo a los que nos ha interesado las inmunodeficiencias.
quitaron el autosómico recesivo. ¿Se acuerdan la mutación de DOC8? Pues no está en el síndrome de Hiper-IgE, ahora ese está en las inmunodeficiencias humorales y ahora la pusieron en combinada en la tabla 1, o sea, separaron el síndrome de Job del autosómico recesivo que antes estaban juntos. Y aquí fue donde me detuve y dije, wow, defectos de la vitamina B12 y el metabolismo de folato, la mutación MTHFD1, señores, le echo un cuento. En esto está trabajando Mariel Herrera ahorita, gracias a que en mi vida siempre me ha aburrido muy rápido los temas, no es que estoy aburrida de las inmunodeficiencias, pero no las estoy estudiando como hace unos años. Ahorita estoy fajada con los pacientes con autismo, de hecho es en lo que trabajo a nivel internacional, y cómo trabajo con defectos de la metilación, del uso de las vitaminas B12, folatos como causa secundaria de trastornos del sistema nervioso central, del sistema inmune, del sistema cardiovascular. Señores, me encontré con esto y dije, wow, ven cómo uno se va diversificando y se va especializando en lo que te va apasionando, y en esto está trabajando Marieli ahorita. Las ectodermas, con displasias anhidróticas e inmunodeficiencias, la doctora Benarroch, que es mi maestra, había pasado mucho rato sin nombrarla, ella vio uno, son niñitos que tienen trastornos del ectodermo, es decir, el pelito ralo, no tienen una piel, no tienen tolerancia a los cambios de temperatura, si hace calor tienen fiebre, ¿ok? Y los dientecitos como si fuese un tiburón, inmunodeficiencias primarias. Los defectos del canales de calcio y otra noticia que les doy es que, ¿se acuerdan que PNP estaba al lado de ADA en las inmunodeficiencias combinadas? No, ahora lo pusieron como otra. Entonces son algunas noticias que les traigo de la última clasificación, que es la del 2019, con tambores estoy esperando la del 2020, porque es 21, porque es cada 2 años. Y lo más seguro, quien quiera el artículo, está en Google, pero si quieren me lo pueden pedir y yo se los mando, ¿ok? Otras noticias que les tengo, sobre todo porque sé que hay muchos pediatras en este chat o en este público, el síndrome de Down. Señores, oigan esto, todos los niños con síndrome de Down tienen una mutación APZ-like en español. Tienen susceptibilidad a presentar infecciones por cándida y eso los hace susceptibles luego a morir de linfoma, de leucemia, de tener autismo y síndrome de Down, y realmente lo que tienen es una inmunodeficiencia que los lleva a una proliferación de levaduras, que cuando uno les cambia la alimentación y los trata, estos niños son otros. Eso es una noticia para todos aquellos pediatras que tengan síndrome de Down. Tiene cándida hasta que se muestre lo contrario, va a tener esa susceptibilidad o ese APZ-like inmunodeficiency o inmunodeficiencia parecida a la APZ toda su vida. ¿Qué ha pasado con los errores innatos en Venezuela? Y celebrando los 10 años de la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, gracias a que mi querida Andrea sacó la cuenta, pues sí, una de las pioneras en inmunodeficiencias primarias en Venezuela es la doctora Lorena Benarroch. La nombraré hasta la muerte. Esa señora en el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela fue una de las pioneras y quien me infectó a mí de tener el interés por las inmunodeficiencias. Esta fue la primera reunión hace 10 años. Aquí vemos a Andrea, aquí vemos a la doctora Mariel, un poco más gordita, y esta gente bellísima que está acá, me encantaría nombrarlos a todos, pero por cuestión de tiempo no, saben que los amo. Todos luego fuimos parte de la junta directiva de la sociedad y empezamos a trabajar juntos el Instituto de Inmunología y el Hospital Militar, que fue el logro más bello de la red. Esta fue la reunión de 2012, aquí aparece Joselito, mira, todavía no le habían salido los pelitos, ¿viste, Joselito? Estabas niña. Y mi querida maestra, la doctora Benarroch, de nuevo Andrea, ¿viste? Y aquí está la Super Morela Buchar de Mérida, que por supuesto en Mérida ocurren muchas cosas, de hecho en Mérida está la Fundación de Pacientes, que está en estrecha relación con IPOPI. IPOPI es la Fundación Internacional de Pacientes, ¿ok? Que es importantísimo. Esto fue una de las reuniones que hicimos en 2012, nuestras reuniones de pacientes, que no, por supuesto, doctor Yasso estaba ahí. Esta es la reunión 2013, Joselita, que estás otra vez un poco más repuestico, yo menos repuestico y tú más repuestico. Eso es lo que es entregar la batata, la batuta. Y aquí está José Ángel Cova, quien es el que ahorita coordina junto a Morela Buchar, allá en los Andes, en la Universidad de los Andes, el grupo de pacientes con inmunodeficiencias en Venezuela.
Mira aquí otra vez sentaditas juntas. Esto es en Mérida, cuando nos invitaron. Y cómo me encantaría, fíjate que fue más o menos hasta el 2013 que hacíamos esos viajes, todo el tiempo estábamos en todos lados hablando de inmunodeficiencia. Nuestro querido coronavirus o nuestro querido SARS-CoV-2, temido por todos, nos va a dar un antes y un después, así como fue el HIV, no solo en la inmunología general, sino también en las inmunodeficiencias. Señores, los primeros que estamos batallando para identificar y para buscar los mejores tratamientos somos los inmunólogos. Así que les prometo que en muchos años, así como hoy día agradecemos que el HIV nos dejó tantos mensajes, al coronavirus también le daremos gracias por todo lo que nos está enseñando. Nos está enseñando nuevas vacunas, que ese siempre ha sido mi sueño. Muchas personas dirán que como soy la especialista en inmunodeficiencia, siempre le digo a la gente, cuidado con las vacunas, porque los niños con inmunodeficiencia no pueden recibir todas las vacunas. Y mi sueño justamente era mi sueño es que desaparezcan las vacunas de virus vivo. Llámese trivalente viral, varicela, polio oral. O sea, yo necesito, porque esas son las vacunas que muchas veces me diagnostican un paciente con un problema en su sistema inmunitario. Y este nuevo surgimiento del mundo de las vacunas maravillosas va a hacer que eso se logre y vamos a tener vacunas mucho mejores que al final nos van a dar mejores respuestas y mejor salud a nuestro mundo. Ese es mi sueño y eso siento que es el legado de este señor. Además de enseñarnos a apreciar las cosas básicas que tenemos. Estamos hablando, estamos respirando, estamos conectados a internet, estamos juntos, estamos haciendo ciencias y eso es otra de las cosas que podemos agradecer. Podemos estar desde la comodidad de la casa hablando desde todo el mundo y de toda Venezuela. Mariel Herrera está trabajando ahorita en microbiota intestinal, es decir, sigo trabajando en inmunodeficiencias, pero no primarias, sino adquiridas, es decir, no en HIV, sino en cómo el sistema inmune pues, se pierde la capacidad de responder correctamente y por eso uno de mis temas más llamativos es la microbiota intestinal, cómo un desbalance de la microbiota intestinal puede producir que, por ejemplo, yo tenga alergia, yo tenga autoinmunidad, yo desarrolle un cáncer o responda exagerado al coronavirus. Entonces, bueno, no me queda otra cosa que decir que darles las gracias primero a José Lit, que es el creador y el fundador de esta idea, a todo lo que son las inmunodeficiencias primarias que toda mi vida me han fascinado, a Laboratorios Leti por patrocinarnos y a mi querida Andrea que sabe que le tengo mucho cariño. Cualquier cosa que necesiten, aquí están mis redes, mi correo, el Instagram, que es donde bastante activa estoy. La semana que viene voy a hacer un live sobre el Día de la Madre y el Sistema Inmune, que va a estar muy interesante, junto con la doctora Zulay Rivero, una dermatóloga. El Facebook, que no lo uso mucho, mi teléfono, y el canal de YouTube, que van a ver algunas de los lives que he hecho. Bueno, espero, nos vemos en las preguntas al final. Un placer. Tengo que darle yo a dejar de compartir algo. No, okay. No tengo que hacer nada. Solo apagar el micrófono, amiga. Después que te diga hola y chao. Ay, también. Muchas gracias, excelente como siempre, Marieli. Yo de verdad resonaron mucho conmigo las palabras que dijiste. Es cierto que las inmunodeficiencias nos unieron y nos unieron a todos como equipo. Y empezamos a trabajar todos como una única sociedad de asma, alergia e inmunología y no como hospitales aislados. Así que eso es algo que, una enseñanza muy linda que nos dejaron los pacientes con inmunodeficiencia y bueno, ahí está amistad tan linda que tenemos. Como siempre, pues súper centrada y ecuánime. Y todo lo que has dicho, pues para mí que te conozco no es nuevo. Las clasificaciones pueden cambiar de nombre, pero para una persona que siempre piensa fuera de la caja, todo tiene sentido, no importa cómo se llame y no importa cómo le cambien el nombre. Y cuando le cambian el nombre años después, te vas dando cuenta, sí, esto tenía relación, pero ya lo sabías desde antes. Igual la doctora Lorena, también, tu maestra, siempre pensando fuera de la caja. Ahora me toca presentar al siguiente expositor, una persona a la que admiro muchísimo, que ha tomado las riendas de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y lo ha hecho de forma excelente. Siempre te aplaudiré de pie por eso, José. El doctor José Lit Torres es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, es pediatra puericultor egresado del Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro,
de Universidad Central de Venezuela. Inmunólogo alergólogo egresado del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo Caracas. Es jefe del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Vargas de Caracas. Es el actual presidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura y es presidente del capítulo de Inmunología y Alergias. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana y la Europea de Inmunodeficiencias Primarias. En su ejercicio privado, el doctor está presente en el Instituto Docente de Inmunodiagnóstico y la Policlínica Las Mercedes en Caracas. Adelante, José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias por tus palabras y bueno, sí, yo también de verdad siento muchísima admiración por todos ustedes que han trabajado tantos años en este tipo de cosas y bueno, aquí vamos poco a poco tratando de llevarlos las riendas de la sociedad para que todos podamos compartir aquí, podamos tener una mejor academia para todos. Muy bien, entonces, bueno, me corresponde seguir aquí después de tener, por supuesto, la excelente conferencia de la doctora Marieli Herrera, quien debo decir que fue mi maestra en estas áreas de la inmunodeficiencia y bueno, y en el posgrado, porque ella fue adjunto de mi posgrado cuando yo estaba haciendo inmunología en el Hospital Militar. Entonces, pues me siento sumamente feliz de ser su pupilo y muy orgulloso de seguir en este camino que pues ella me llevó por allí, el camino de las inmunodeficiencias, y que gracias que Andrea nos lo recordó, estamos celebrando 10 años de la Red Venezolana de Inmunodeficiencia Primaria. Entonces, vamos para allá y hacer esto, ¿no? Y por supuesto un compromiso que pues mis maestros, porque también están por allí otros de mis maestros, por ahí vi la doctora Diana, que me han enseñado muchísimo también en estas áreas, pues seguir detrás de ellos en este sentido es un compromiso. Pero aquí vamos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que siempre hemos visto, las infecciones recurrentes y cuándo empezar en una inmunodeficiencia o en un error innato de la inmunidad, que es como lo debemos llamar ahora, según el 2015. Bueno, esto es algo, pues una imagen que yo creo que todo el mundo ha visto, un pavo real, o por lo menos lo ha visto en televisión, en fotos, etcétera. Y esto no es raro, un pavo real, qué lindo, las plumitas, etcétera, y bueno, chévere. Lo raro es cuando se nos sale de la norma. Entonces, esto sí a lo mejor muy poca gente lo habrá visto, un pavo real albino. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tenemos que pensar, como decía Andrea, pensar fuera de la caja, salirnos de la norma, porque estos pacientes justamente, la cuestión es que se salen de la norma y por eso es que tienen que llamarnos la atención. Entonces, así vemos como que aquel niño que tiene infecciones recurrentes, lo podemos clasificar en 4 categorías. Está el niño que es probablemente sano, que es la mitad de esos pacientes, el niño alérgico, que más o menos es el 30%, un 10% que son esos niños que tienen enfermedad crónica, que no es inmunológica, y está el niño inmunodeficiente, que viene siendo ese 10%. Entonces, el niño probablemente sano, lo importante o lo resaltante es que la historia de infección recurrente es corta, o sea, tiene muchas infecciones, pero son cortas, o en todo caso, una única enfermedad cuya curación se ha retardado. Por otro lado, tiene un crecimiento y desarrollo normal antes de la enfermedad, o sea, el niño tiene buen peso, buena talla, etcétera. Su examen físico, pues, fuera de lo que tenga de la parte respiratoria, lo que sea, es normal. Su historia de infección coincide normalmente con el ingreso a la guardería, porque es cuando entonces comienzan a tener contacto con los otros compañeritos, etcétera, etcétera. Suele presentar hipertrofia adenoidea o de cornetes, y esto es bien llamativo. Puede estar asociado a reflujo gastroesofágico. Por supuesto, hay que investigar cuerpo extraño y también investigar resistencia a los antibióticos en el caso de que esté utilizando esta terapia. El niño que es alérgico, que es el 30%, al cual hay un patrón clínico que es de tos persistente y disnea que viene después de la infección respiratoria. Pues usualmente se presenta con cólicos intestinales, intolerancia alimentaria, puede haber dermatitis, la facies es alérgica, lo que todos sabemos, el pliegue de mi Morgan, la doble párpado, etcétera, etcétera. El crecimiento y desarrollo suele ser normal, o sea, el niño fuera de que tiene su facies alérgica, tiene un buen peso, una buena talla, y no responde a los antibióticos. Son pacientes que le ponen antibióticos y no mejora porque obviamente el problema es alérgico, no infeccioso, pero sí responde a una medicación antialérgica adecuada y a la eliminación de alergenos. Ahora, está el niño que tiene una enfermedad crónica no inmunológica.
Ese niño normalmente tiene retraso del crecimiento y un patrón clínico que suele ser repetitivo. Las infecciones suelen ser continuas y no suele identificarse el microorganismo en todas las ocasiones. Y el examen físico pues tiene lo característico de esa enfermedad crónica. Distensión abdominal, tiene estertores, dedos en palillos de tambor, si es una enfermedad cardiovascular, dermatitis de difícil resolución, etc. Por ejemplo, la fibrosis quística, una enfermedad crónica que tiene infecciones a repetición, pero que no es inmunológica, o el síndrome de las cilias inmóviles, etc. Entonces caemos en este niño inmunodeficiente, que es el 10%, en el que hay que hacer una historia clínica detallada sobre la edad de inicio. Entonces aquí vamos a ver este pequeño cuadrito que vemos a ver la frecuencia. Normalmente los niños normales tienen unas infecciones respiratorias mayormente en los 2 primeros años de vida. De hecho, fíjense que un niño de 0 a 2 años puede tener entre 6 y 8 infecciones respiratorias al año y eso ser considerado normal. Un niño de entre 3 y 4 suele ser 5, un niño entre 5 y 9, 4, y un niño de 10 a 14 suele tener 3 infecciones respiratorias anuales y eso es normal. ¿Qué es lo importante? Ver, por supuesto, la frecuencia. Si se nos sale de la norma de esta frecuencia, pues ya nos llama la atención. La localización, porque normalmente las infecciones en los inmunodeficientes o en los que tienen errores innatos de la inmunidad son infecciones localizadas en sitios anormales o diferentes, y la duración son infecciones que duran mucho más tiempo de lo habitual. Y, por supuesto, la severidad. Yo siempre le digo a los pacientes o a los residentes cuando me preguntan esto, pero es que no se trata simplemente de que tenga gripes a repetición. No, estamos hablando de infecciones graves, usualmente que requieren muchos antibióticos, que requieren mucho tiempo de tratamiento y que son infecciones, no es simplemente una neumonía tonta, sino que es una neumonía que tiene derrame y hay que ponerle reacción pleural y hay que ponerle tubo, hay que ponerle 2 antibióticos, etcétera, etcétera. Es importantísimo investigar la microbiología, porque se comportan, y ahí es algo que nos ha enseñado el VIH, se comportan con gérmenes oportunistas. Entonces, si tenemos un germen que se nos sale de la norma, también tiene que llamarnos la atención. Por supuesto, la respuesta o falta de respuesta a los antibióticos hay que estudiarlo porque son microorganismos raros, no responden normalmente. El examen físico hay que hacerlo con la evaluación de las curvas de crecimiento, porque estos chamos normalmente tienen tanto problemas de crecimiento de talla o de peso, perdón, y hay que evaluar unos factores favorecedores para que tengan infecciones a repetición. ¿Ok? Por ejemplo, estos factores hacen que los chamos tengan infecciones a repetición y no necesariamente ser inmunodeficientes. El ingreso precoz a la escuela guardería, la exposición pasiva al humo de cigarrillo, el número elevado de convivientes, el hacinamiento, pues, la estacionalidad y, por supuesto, la contaminación ambiental. Ahora, entonces, ¿qué son los errores innatos de la inmunidad? Ya nos los explicó la doctora Marieli, pero retomamos, son pacientes que tienen defectos congénitos del sistema inmunológico, que si bien tienen susceptibilidad a las infecciones, y es por lo cual muchos de ustedes las conocen, no es solo eso, también hay predisposición para la autoinmunidad, malignidad y alergias, como nos lo explicó la doctora en la nueva clasificación. Entonces, el hecho de que un paciente no tenga solo las infecciones, sino que tenga otras cosas, o que tenga, por ejemplo, una autoinmunidad, malignidad y alergias, nos habla de que puede haber un error innato de la inmunidad. De hecho, todo niño con autoinmunidad debe estudiarse para descartar un error innato de la inmunidad. Otras manifestaciones, aquí vemos un cuadrito en el que, por ejemplo, en los pacientes que tienen manifestaciones de alteraciones del sistema inmunológico innato, básicamente a nivel celular pueden haber defectos de fagocitos, de células NK, a nivel humoral de complemento, adaptativa, a nivel de los linfocitos T, o humoral a nivel de los anticuerpos o los linfocitos B. Entonces, a ver, se supone que las enfermedades, los errores innatos de la inmunidad son enfermedades poco estudiadas. Ciertamente, sí lo son. Dijimos que son el 10% del niño que se enferma con frecuencia. Pero vamos a ver, fíjense, esta idea, por cierto, me la robé de Andrea, gracias. El día de ayer yo hice una búsqueda en PubMed rapidita y fíjense, para cáncer habían 4.334.371 papers relacionados con esto. Para hipertensión, 537.000. Y para inmunodeficiencias o errores innatos de la inmunidad, para inmunodeficiencias con el nombre de inmunodeficiencias había 37.269. Y con el nombre de errores innatos de la inmunidad, que es de 2015, apenas 298 papers. Significa que ese grupo de 400 y pico de patologías que son los errores innatos de la inmunidad, apenas tienen 37.000 papers relacionados con ellas. O sea que, ¿será más bien que no las conocemos bien? Entonces, son enfermedades raras, ciertamente. La incidencia va de 1 por cada
500 de 1 por cada 500 a 2.000 nacidos vivos, ¿ok? Más o menos. Ahora, vamos entonces a ver realmente qué es lo raro. Fíjense la fibrosis quística, que todos la conocemos, y yo recuerdo cuando yo hice pediatría hace 2 días, nos saquemos cuenta, eso es algo que descarta tico, no, hay que descartar fibrosis quística, hay que descartar fibrosis quística. Y fíjense, la incidencia es de 1 por cada 2.500. Y miren la cantidad de paper que tiene esa sola enfermedad. Entonces, ya va, como que no entendimos. Y no solamente, el hipotiroidismo congénito es 1 por cada 5.000. Y fíjense la cantidad de paper. Y la fenilcetonuria, 1 por cada 14.000. Y no solamente eso, sino que estas enfermedades, no solamente que son mucho menos frecuentes, sino que tienen un screening neonatal que es obligatorio, que hay que hacerle a todos los chamos. ¿Ok? Y entonces, más o menos, es raro. En teoría, en Venezuela, claro, sabemos que las estadísticas no están actualizadas. La última estadística que conseguí fue la del año 2012, pero en teoría, en 2012, teníamos 619.530 nacidos vivos. En Miranda fueron 58.648, en Distrito Capital 37.021. Discúlpenme los demás estados que no los incluí, pero bueno, puse los más grandotes. Pero fíjense, si la incidencia mundial de las IDP, de las inmunodeficiencias primarias, es de 1 por cada 2.000 nacidos vivos, si Venezuela reporta aproximadamente 600.000 nacidos vivos por año, se supone que el número estimado de inmunodeficiencias debería ser 300 casos al año. Y Caracas y Miranda, que nos tomamos como una sola entidad, deberían reportar más o menos 47 casos al año. Este es el reporte del año 2020, ¿okay? De la CID. Y fíjense que Venezuela para el 2020 solo reportó 3 casos. ¿Okay? No es el total, pero solo reportó 3 casos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Será que hay un subregistro o una ausencia de diagnóstico? Que es lo que yo me inclinaría a pensar, que no estamos haciendo el diagnóstico correcto porque no conocemos las patologías. Este es el registro, el último registro de 2015 que se hizo de patología. Fíjense que para ese momento habíamos registrado 81 pacientes. Para el 2015, obviamente ahorita hay más, pero este es el último registro que nosotros hicimos oficial. Por supuesto, la mayoría de ellos están registrados en Zulia, Carabobo y Distrito Capital, y probablemente no tiene que ver tanto con el número de población, sino con el número de inmunólogos que están en esas entidades, porque Zulia, Carabobo y Distrito Capital son los que tienen más inmunólogos. Entonces, como decíamos al principio, hay que salirse de la norma. Fíjense, ustedes ven este niñito, ay, qué lindo el niñito con su mascarillita, pero es que esto es raro, o sea, esto tiene que llamarles la atención. ¿Qué niño normalmente se deja la pedazo de mascarilla puesta? Normalmente los chamos están peleando con la mascarilla, el humito, la cosa, les molesta. Entonces, esto tiene que llamar la atención. Este niño tiene que tener algo, porque no es común. O sea, si hace esto es porque ya está acostumbrado, significa que va de cada 2 minutos a la emergencia. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención. A ver, voy a nombrar rápidamente unas características sindromáticas como que nos pueden orientar. Fíjense, un paciente a quien de 0 a 6 meses, esto realmente es un poquito complicado, no quiero aburrirlos con esto, pero lo que quiero decirles es que hay algunos síntomas que pudieran relacionarse con algunas patologías en particular. Por ejemplo, el de George habla de hipercalcemia, malformación cardíaca, fases inusual, los efectos de la adhesión leucocitaria, las inmunodeficiencias severas combinadas, que sabemos que no se llaman así, el síndrome de Omen, el Wiskow-Daltrey, etc. Ese tipo de patologías tienen algunas características en particular. Así para los niños de 6 meses a 5 años hay otras características, y también para los niños de 5 años y adultos hay otras características particulares que nos pueden orientar. Pero lo que decíamos al principio, son más de 400 patologías, no hay nadie que sea experto en todas ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos? Hay que hablar de la susceptibilidad de las infecciones porque es lo más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Número 1, que las infecciones son recurrentes, son cíclicas, se repiten, que son severas, lo que dijimos al principio, no son solamente infecciones tontas, sino que son infecciones mucho más complicadas, que son resistentes al tratamiento. Normalmente hay que ponerle 2 y 3 antibióticos para que puedan salir, y son persistentes. No solo con 7 días salen, son 14, 15 días que tenemos que ponerle tratamiento, y muy importante, oportunistas. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto y cómo vamos a abordar este tipo de pacientes si ya estamos viendo que es tan complicado para todo, para diagnosticarlo, para eso? Lo hicimos simple, y entonces aquí les presento los 12 signos de sospecha de inmunodeficiencias primarias. ¿Okay? Nosotros, a nivel mundial, pues se han desarrollado unos signos que nos pueden orientar.
Nosotros aquí en Venezuela, la red de inmunodeficiencias tomó los signos, de hecho eran 10, y nosotros agregamos 2 más, e hicimos esta tablita, ¿okay? Que fue de hecho diseñada por un paciente en conjunto con la doctora María Herrera, y que es lo importante aquí, que si tienes 2 o más de estos síntomas, hay que sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Se los voy a nombrar cada uno. El lenguaje está un poquito sencillo porque la idea es que esto sea para los pacientes, y esto lo pueden ver en la página de la sociedad, www.org.be, o simplemente ponen IDP en Google y les va a salir esto. ¿Okay? O ponen signos de IDP y les va a salir esto. Les va a salir la de la Jeffrey Model y les va a salir la nuestra. Entonces, fíjense, lo primero, 1, aquí dice, 8 más infecciones de oído, otitis en un año, o 2 más sinusitis en un año. Importante, que son infecciones muy frecuentes. Recuerden la tablita de la normalidad o de lo frecuente que se presentan las infecciones en niños. Las presentaciones son atípicas, ¿no? Insisto, no es simplemente una neumonía, sino que una neumonía que tiene derrame, tiene reacción pleural, y tiene esto y tiene lo otro. Son gérmenes atípicos, son edades atípicas. De hecho, una vez tuvimos un paciente que lo presentamos en un congreso, recuerdo, que era una niña de 6 años, en ese momento tenía Verónica, y Verónica tenía una infección activa porque fue por IgM y se le consiguió toda la cosa, se le hizo el cultivo y toda la cosa, tenía una infección activa por el virus sincicial respiratorio. Se supone que eso es en niños menores de 2 años. Y mi chama, a los 5 años, tenía una infección por virus sincicial respiratorio. Eso tiene que llamarnos la atención, eso no es frecuente en un niño grande. Y de hecho me acuerdo que cuando me llamaron por teléfono del laboratorio, doctor, ¿está seguro de la edad? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Usted se equivocó? No, eso es la edad y sí, está bien, la niña tiene una inmunodeficiencia, en fin. Y son gérmenes recurrentes, o sea, el paciente siempre tiene las infecciones por esos mismos gérmenes atípicos. El tercer es los antecedentes familiares. Eso es fundamental. Estos pacientes normalmente tienen consanguinidad o hay muertes infantiles inexplicables. Hay que preguntar a la familia. En la familia se han muerto niñitos pequeñitos sin saber mucho la causa. Hay síntomas familiares en la familia. Los hermanos hay que estudiarlos, así no tengan síntomas. Y los primos maternos, porque hay muchas de estas enfermedades que son ligadas al cromosoma X, entonces hay que estudiar a los primos maternos. El 2 o más neumonía en un año, ojo, siempre y cuando haya ausencia de efectos anatómicos y descarte de otras condiciones como rinitis, asma, reflujo. Pero eso, si el paciente no tiene nada de esto, hay que sospechar, y tiene más de 2 neumonías en un año, pues hay que sospechar que tenga un error innato de la inmunidad. Dificultades para crecer, aumentar de peso, siempre y cuando se han descartado causas renales, nutricionales, etc. Y por supuesto, cotejarlo con la presencia de otros síntomas. Si solo tiene la dificultad para el crecimiento y talla, y peso, pues no vamos a pensar en esto, pues ver que tenga otros síntomas. Infecciones cutáneas, entonces fíjense que son persistentes, o sea, el paciente siempre tiene una infección cutánea, ese es un tipo de inmunodeficiencias, con localizaciones poco habituales. No es que va a tener un absceso en el brazo, no, es que lo tiene en el codo, en la parte posterior, y en el hombro por aquí, y en la rodilla detrás. O sea, son infecciones localizadas en lugares raros, porque es donde de repente se golpeó el niñito. Y, por supuesto, en ausencia de factores predisponentes. Si el niño tiene algo anatómico, pues es obvio que hay que pensar en eso. Y muy importante también la presencia de granulomas o anomalías de la cicatrización. Hay un grupo de pacientes, los que son en la enfermedad granulomatosa crónica, que pueden tener muchísimas infecciones en la piel y se cicatrizan de manera normal. Entonces el niñito pareciera que vino de la guerra porque tiene cicatrices por todos lados. ¿Okay? También las infecciones por hongos persistentes en la boca y en la piel después del año de vida, sabemos que eso no es frecuente en esos niños, pero que se presenten de manera importante, eso nos tiene que llamar la atención en un niño mayor de 1 año. El uso de antibióticos de manera prolongada tiene que llamarnos la atención, que tienes que ponerle más de 2 antibióticos o 2 más, y que no lo puedes dejar 10 días, sino 14, 15, 21 días. Eso nos tiene que llamar la atención, al igual que el uso de antibióticos no habituales y el uso de más de 2 antibióticos, como dijimos. Poca ganancia de peso con diarrea persistente. La diarrea puede ser un síntoma importante si no hay ganancia de peso y hay otros signos de infección. Obviamente hay que descartar que no hayan cuadros intestinales inflamatorios, ¿no? Y fíjense, 1/3 de los pacientes, como dijimos, con inmunodeficiencia se presentan con autoinmunidad. PTI, anemia hemolítica autoinmune, lupus, artritis juvenil, esclerosis congenita, vasculitis, tiene que ser estudiado y descartarse una inmunodeficiencia en este tipo de pacientes. Y por último, infecciones raras, virales o micóticas a repetición, como cándida, herpes virus, meningococo, micobacterias,
son pacientes que hay que estudiarlo, porque estas infecciones no se presentan de manera habitual en los pacientes inmunocompetentes. Entonces, con todo esto, ¿a dónde vamos? ¿Okay? Tenemos que seguir las instrucciones. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y aquí, tips, ya vamos a ir terminando, tips muy sencillitos para que ustedes investiguen. Fíjense, simplemente con cosas muy sencillas. Una hematología completa nos puede ayudar. ¿Qué vamos a buscar allí? Que haya una leucopenia, por ejemplo, ¿ok? Que sea persistente, o que haya una leucocitosis persistente ante ausencia de signos de inflamación, de infección. Inmunoglobulinas, facilito, A, M, G, E, y esa método si la quieren pedir, se la podemos pedir, y eso lo puede pedir, lo hacen en casi todos los laboratorios, y es facilísimo de pedir, y nos puede orientar bastante. Y ahorita les digo por qué, bueno, la doctora lo mostró por allí, pero el 50% de los pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias tienen inmunodeficiencias por déficit de anticuerpos. Es decir, que si tú le pides esto, ya puedes diagnosticar el 50% de los pacientes con inmunodeficiencia. Más fácil, imposible. Hay que pedirle, otra de las cosas que se pide es el inmunofenotipaje, quizás un poquito más complejo. Todos sabemos el CD4 y CD8, pero tenemos que agregarle el CD1656, que serán las NK, y CD19 y 20, que serían los linfocitos B. Simplemente pedimos esto. El complemento, ya dijo la doctora Marieli, que no era tan frecuente, pero bueno, se puede pedir. Esto es algo, de hecho, lo que siempre pedimos al principio. El NBT o test de activación de macrófagos. Lamentablemente no lo hacen en todos los sitios, pero sí lo hacen aquí en Venezuela, en Caracas específicamente, en el Instituto de Inmunología lo hacen. Y esto nos puede ayudar bastante a diagnosticar pacientes con problemas de estallido respiratorio, granulomatosis crónica, etc. Y muy importante, no es solamente pedirle las inmunoglobulinas, sino pedir la respuesta a las vacunas. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas pueden estar normales, pero no están funcionando bien. Entonces ahí entramos ya en el tema de que no es inmunodeficiencia, o sea, no es solo deficiencia, sino que es un problema de funcionalismo. Entonces puede tener inmunoglobulinas normales, pero que no estén funcionando. Entonces hay que pedirle, facilito, esto no es nada del otro mundo, usted le pide la serología IgG, obviamente, para cualquiera de las vacunas que se haya puesto. Le puedes pedir para antiantígeno de superficie de hepatitis B, porque se supone que tiene que tenerlo positivo, el antiantígeno, porque ya le pusiste vacuna de hepatitis B. Le puedes pedir serología para varicela, porque se supone que ya le pusiste vacuna, o porque le dio varicela. Le pides serología para hepatitis A, porque ya se la pusimos, o una serología para cualquiera de las DPT, difteria, parotiditis, o toxoide tetánico. Tú le pides, pertusis o tétanos, tú le pides cualquiera de esos, o serología para neumococo. Si el paciente ya tiene vacuna, se supone que tiene que tener los anticuerpos positivos. Aquí estamos buscando que sean positivos. Si están negativos, bingo, ese paciente puede tener una inmunodeficiencia no por déficit, sino por funcionalismo de inmunoglobulinas. Entonces, no es solamente pedir la cantidad, sino el funcionalismo. Entonces, fíjense, esta es la tabla de la distribución del diagnóstico de inmunodeficiencias primarias en Venezuela con los pacientes que tenemos. Fíjense que casi la mitad son déficit de anticuerpos, que por cierto esta tabla que la hicimos con ese número de pacientes que vimos, y lo presentó la doctora Marieli en un congreso de estos de ESID internacional. Coincide mucho, ¿ok? Y por eso es que sabemos que estaba bien, porque coincide mucho con las estadísticas internacionales. La mitad de los pacientes es con déficit de anticuerpos, o cursan con déficit de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle? Inmunoglobulina y respuesta a vacuna. Nada del otro mundo. Y ahí diagnosticamos la mitad de los pacientes. Un 20% tiene defectos de fagocitos. Y le pedimos que el test de activación de macrófagos. Nada del otro mundo. Un 18% tiene inmunodeficiencias asociadas a síntomas específicos, sindromáticos, como lo dijimos anteriormente. Ahí hay que pedir un inmunofenotipaje, la hematología y las inmunoglobulinas, y nos ayuda a orientar. Los que tienen inmunodeficiencias combinadas, que ya vimos que no se llaman así, le pedimos un inmunofenotipaje, hematología y inmunoglobulinas. Para las enfermedades de disregulación le pedimos el inmunofenotipaje y una simple hematología. Y para los autoinflamatorios le pedimos hematología, velocidad y PCR. O sea, fíjense, no hay el único examen que nos puede llamar la atención, que es un poquito raro, es el test de activación de macrófagos. De resto, son exámenes que pedimos de manera regular, en cualquier laboratorio lo van a hacer. Entonces, tenemos esto. Ante la duda, por supuesto, llame a un amigo. Les pongo a disposición, como ya lo dijo la doctora, la Red Venezolana de Inmunodeficiencia Primaria. Este es el correo de la red, redvenidp.spy.com.be, y en nuestra página web, spy.com.be, está la sección de la red de inmunodeficiencias. Yo siempre le he comentado, cuando he tenido la oportunidad de dar este tipo de conferencias, es que en este caso de las inmunodeficiencias son complejas, son difíciles de tratar, difíciles de manejar, difíciles de diagnosticar. Aquí nosotros no le queremos quitar pacientes a nadie. O sea, realmente no es, estos pacientes no te van a
hacer la quincena, definitivamente. Pero lo que nosotros queremos con esta red no es quitarle los pacientes a la gente, es ayudar a que la gente trate a su paciente. Usted simplemente se mete en la página, entra en la red o manda un correo y el que le va a responder el correo, ¿okay? Le va a decir, doctora, díganos los síntomas, doctor, díganos los síntomas de su paciente. Usted le echa el cuento. Bueno, tiene esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, lo que le va a responder es una sugerencia. Le sugerimos que le haga este examen, este examen, este examen, este examen. Y comience con este tratamiento. Mientras tanto. Y después, cuando los exámenes estén listos, mira, aquí están los exámenes. Ok, doctora, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser esto. Le sugerimos que le haga esto, que le haga esto, que le haga lo otro. O sea, nosotros no queremos realmente quitar al paciente nada, sino lo que queremos es orientarlos para que ustedes mismos traten a su paciente. Es una red básicamente de amigos que tenemos un poquito más de conocimiento en esta área para ayudar a los que tienen un poquito menos de conocimiento para que puedan orientar a su paciente correctamente. En conclusión, las inmunodeficiencias o errores innatos de la inmunidad son un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias con defectos en uno o más componentes del sistema inmunológico. Ya vimos que no son tan raras como creíamos. Y las infecciones son el signo fundamental, pero hay otros síntomas y signos que no son infecciosos, pero que pueden ser más llamativos al inicio del cuadro, de alergias severas, autoinmunidad, etc. La historia familiar es muy importante, ya lo dijimos, y se pueden establecer esos signos de alerta que nos van a hacer sospechar de la inmunodeficiencia. Ya vimos que hay 12, y cuando tenemos 2 o más, ya tenemos que sospecharlo. Y, muy importante, los exámenes de laboratorio sencillos pueden orientar el diagnóstico. Ante cualquier sospecha, pues por supuesto consultar prontamente el caso y para eso nos ponemos a la orden. Entonces tenemos que trabajar en conjunto de la mano los pediatras, hematólogos, infectólogos, neumonólogos y los inmunólogos para poder llevar a cabo un buen diagnóstico y por supuesto un mejor tratamiento para nuestro paciente y asegurarle una calidad de vida apropiada, que es lo que queremos con todo esto. Para concluir, los invito a seguirnos en las redes de la Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología, que siempre estamos activos y colocando diferentes tópicos, no solo de inmunodeficiencia, sino de otras cosas. Lo estoy poniendo aquí públicamente, los comprometo a que me lo pasen para poder ponerlo en el canal de YouTube. Y ahí está nuestro correo por el cual estamos dando la información. Por último, quiero invitarlos también a nuestras Jornadas Nacionales de Errores Innatos de la Inmunidad. A ver, les explico. Esto es una conferencia por la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias, pero nuestras Jornadas Nacionales de Errores Innatos de la Inmunidad, que este año es la segunda edición, el año pasado fue la primera, pues se va a hacer el día 15 de mayo, ¿okay? Vía Zoom, totalmente gratuito, avalado por todas estas maravillosas instituciones que son la Sociedad de Inmunología, la Red de Inmunodeficiencia, la CID, que es la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencia, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Infectología, la Fundación de Pacientes y la Fundación de Angioedema Hereditario, que es un tipo de inmunodeficiencia. Aquí le dejo, fíjense, esta es la página, el feed, se llama la parte del bio, perdón, de la página del Instagram, perdón, de la sociedad. Ustedes meten @SBY en Instagram, se van a la parte del bio y aquí en esa partecita azulita, ustedes hacen clic y los va a llevar inmediatamente a el enlace con el cual pueden inscribirse en el Congreso, en las jornadas de inmunodeficiencia. Es totalmente gratuito, están para esa fecha, se pueden inscribir sin ningún problema y vamos a tener conferencistas tanto nacionales como internacionales un día sábado 15 de mayo en la mañana. Y por supuesto, no puedo irme sin invitarlos a nuestro 29º Congreso Nacional de Inmunología, de Alergia, Asma e Inmunología, que va a ser del 7 al 9 de julio de este año. Este año la sociedad también está celebrando 65 años de existencia. Entonces vamos a hacer el congreso en honor a la doctora María Elisa Flores. La fecha ya dijimos, 7 al 9 de julio. Vamos a tener, pues, por supuesto, los tópicos de siempre que hemos tenido y sabemos que este congreso es importante para ustedes porque no solamente es inmunología dura, básica, etcétera, sino que es algo para todos. Vamos a hablar de asma, de alergia, de COVID, de inmunodeficiencias, de autoinmunidad, de muchísimos temas, de fertilidad incluso. O sea, hay un poquito para todos y todos pueden participar en ese congreso. Va a ser, por supuesto, vía Zoom, quédense en casa y a través de spy.com.be o de la página de nuestros socios comerciales de cceventos.com pueden empezar a buscar la información para las inscripciones que prontamente va a salir esa información, va a salir después de las jornadas del 15 de mayo.
Pero los invito, ya de una vez les doy como primicia esto. Entonces, nuestro congreso. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención, gracias por estar hasta el final. Aquí están mis redes y mis maneras de contactarme, para los que quieran también seguirme en mis redes, donde también tengo alguna información sobre este tipo de cosas. Y pues nada, Andreita, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos expositores excelentes, como siempre. Vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas. Tenemos conectados micrófonos activos de la doctora Marieli Herrera y el doctor José Luis Torres. Revisando el chat, pude encontrar solo 2 preguntas. La primera sería para Marieli. La pregunta dice así, Marieli: ¿los errores innatos de la inmunidad serían entonces hermanos de los errores innatos del metabolismo? De hecho, en el consultorio tengo el honor de compartir mi silla con la doctora Ana Rosa Colmenares, que es la única especialista en Venezuela de errores innatos de metabolismo. Un ejemplo claro de un paciente que tiene tanto un error innato de inmunidad como un error innato de metabolismo es el paciente con autismo. De hecho, él es el maestro de todos mis caminos actualmente. Y sí, claro, es de la mano. Y un ejemplo es que en la tabla que les mostré de los errores innatos de la inmunidad, hay varios errores innatos de metabolismo. Resalté la mutación del sistema de metilación, pero hay otros errores. Por ejemplo, los defectos enzimáticos se consideran errores innatos de metabolismo, pero también se consideran errores innatos de la inmunidad. Por ejemplo, si un paciente tiene una fenilcetonuria, que es uno de los errores innatos de metabolismo más conocido, más popular, ¿verdad? Va a tener una disfunción de su sistema inmune, porque yo compartí con la doctora Ana Rosa Colmenares pacientes con fenilcetonuria que tenían hiper-IgE, o sea, tenían, porque si un ambiente, un linfocito no va a trabajar bien en un ambiente, por ejemplo, en acidosis metabólica, cualquiera que sea su origen, entonces, o sea, el sistema inmune se va a alterar de acuerdo al metabolismo. Entonces, por supuesto que sí, de hecho, muchas de las inmunodeficiencias, la deficiencia de ADA es un error innato de metabolismo. Entonces, sí, van de la mano y nosotros hicimos un trabajo que la doctora Benarroch, que por cierto está recién operada, está conectada, un saludo a la maestra originaria, a la maestra de Shaolin, y recién operada, ayer le operaron un ojito y ahí está. Nosotros publicamos un trabajo donde veíamos pacientes que tenían errores innatos de metabolismo, errores innatos, en ese momento inmunodeficiencias primarias, y otras patologías, o sea, como pacientes que tenían muchas cosas. Y para eso se creó el equipo que tenemos en el consultorio, porque son pacientes bien complejos. De hecho, yo creo que el grupo nuestro se llama, usted tiene un cacho, por favor, lléveselo al grupo de la doctora Marieli, Lorena y Ana Rosa, y la toxicóloga. Eso, así fue, con pacientes que nos obligaron a estudiar todos esos temas, fue que vimos que sí, coinciden muchas cosas. Muchas gracias, Marieli. La segunda pregunta sería para el doctor José Luis. José Luis, hablaste de pocos casos reportados para las redes de la CID. Alguien pregunta, hay pocos casos reportados, ¿qué estadísticas más o menos reales manejan la red de inmunodeficiencia? Permítanle activar el audio al doctor José Luis, por favor. No, está calladito. Gracias, gracias. Está silenciado. Realmente hay estadísticas, no te puedo decir exactamente cuál es el número real que hay, ¿okay? Porque lo que dijimos, probablemente más allá de un subregistro es que hay un subdiagnóstico, porque muchos de estos pacientes lamentablemente, sobre todo los más graves, y todos lo sabemos, fallecen incluso antes de hacer el diagnóstico. Gracias a que, digamos que esto se ha extendido y gracias a los contactos, a la amistad sobre todo, que ha salido, porque una de las cosas interesantes de la red es que ha salido más que un grupo de colegas tratando de ayudar, ¿verdad? Es un grupo de amigos, que nosotros nos llamamos y nos consultamos los casos, a pesar de que de repente ustedes ven todo esto, más de una vez he llamado, Andrea, ¿sabes? Tengo un pacientico aquí, ¿qué te parece a ti? Igual Andrea me ha llamado, la doctora Marieli, a veces yo la llamo y más de una vez ella me ha llamado a decir, cónchale, José Luis, mira, ¿qué te parece a ti esto? Que por cierto eso me da demasiado orgullo cuando ella me llama, porque que te llame tu maestro o cuando te llaman otras personas. Creo que es lo importante, que ha surgido esta red. Entonces,
Fíjense que, por ejemplo, en el hospital de niños, lamentablemente las consultas de inmunología están cerradas desde hace un par de años, pero ellos, por ejemplo, me llaman a mí y yo estoy en el Hospital Vargas y a veces incluso hasta me traslado al hospital para poder ayudarlos con ese tipo de pacientes. La doctora Marieli por teléfono siempre está dispuesta a ayudar y hemos atendido pacientes de los otros hospitales, incluso de fuera de Caracas, que nos ayudan y los no están ahorita de otras ciudades. Bueno, Andrea de Valencia, siempre nos están llamando. Yo creo que hay una incidencia importante, ¿ok? También es que el problema es que muchas veces no se reportan los casos porque no tenemos todas el diagnóstico completo, y eso es un problema, porque para hacer un diagnóstico, no, perdón, para hacer un reporte se supone que tenemos que tener todas las herramientas, por lo menos los exámenes, la cosa, y muchas veces nos quedamos en la sospecha y no lo reportamos porque no sabemos cuál es el número real, porque no tenemos bien el diagnóstico claro, porque no tenemos todas las herramientas para diagnosticarlo. Sin embargo, por lo menos este año, no los hemos reportado, pero este año van, según mis números, vamos alrededor de 10 pacientes que ya tenemos por reportar, no se han reportado todavía, pero este año van 10 pacientes que hay que reportar en lo que va de año, ¿ok? O sea, de enero para acá ya llevamos 10 entre los que han salido del Hospital de Niños, del Pérez Carreño y del Hospital del Algodonal que me han llamado. Pues yo tengo esos 10 casos junto con estos doctores. No sé, la doctora Marieli, creo que me dijo que tenía 2, 3 por ahí, ¿no? Me dijo. Creo que Pero que me hayan llamado este año como 4, o sea, porque a mí sí me llaman pediatras, me llaman, porque claro, uno por es eso. bastante Tenemos le dio como... la vuelta a Venezuela y sí hay algunos casos, pero básicamente está conectada la doctora Morela, José Ángel Cova, en Mérida deben tener bastantes Ellos para tienen más reportar, porque ellos por la tienen red, la red de pacientes, aquí de la están. fundación. No, Josely, yo no puedo dejar me voy a tomar un espacio de un segundo para saludar a mi madrina de promoción de pediatría, la doctora Ana Gamayo, que está conectada. De verdad que vi su nombre y lloré de la emoción. Y hay mucha gente muy bella conectada, Dayana Delgado, Diana Briseño, todos de la red, ¿ok? Elmar también está por allí. Belmar, todos en algún día nos reuníamos y en los congresos siempre hacíamos esas reuniones. Y ahora, bueno, las seguiremos haciendo, pero vía Zoom. ¿Hay más preguntas, Andrea? Sí, hay más preguntas, ya estoy viendo por acá. Ok, vamos con la siguiente pregunta para Josely. ¿Cuál es la razón de un mayor número de infecciones en los 2 primeros años de vida? Bueno, normalmente eso es algo de pediatría. Básicamente los niños no tienen la memoria inmunológica completa porque, sobre todo cuando no reciben lactancia materna exclusiva, no tienen memoria inmunológica, entonces obviamente los hace más susceptibles a tener infecciones a repetición. Pero insisto, el tema no es que la tengan, el problema es que sean, para considerarlo anormal, es que sean infecciones graves. Normalmente los niños menores de 2 años tienen infecciones leves, infecciones transitorias que suelen durar pues, máximo 5, 6, 7 días, ¿okay? Y que no suelen ser complicadas, y eso es algo frecuente, pero básicamente el tema está en la inmadurez del sistema inmunológico, que no ha dado chance a que reciba suficientes antígenos para poder desarrollar suficientes anticuerpos, y sobre todo cuando no recibe lactancia materna exclusiva, esos pacientes que pues tienen todo problema de disbiosis intestinal, etcétera, microbiota alterada porque nacieron por cesárea y no por parto, etcétera, y eso los hace un poquito más susceptibles, ¿no? Bueno, yo agregaría el hecho de que recuerden que en el último trimestre del embarazo la mamá hace un trasplante de anticuerpos al bebé y a partir de los 6 meses esos anticuerpos casi son muy escasos. Entonces hay una etapa donde hay una baja de anticuerpos fisiológica que puede, si hay exposición a antígeno, pues puede presentarse más frecuentes y ese punto en que ellos vuelven a dejar de enfermarse ocurre, fíjense, cuando uno va a un kinder, todos tienen moco. Cuando vas a segundo grado ya nadie tiene moco, o sea, están todos sanos. Y es ese momento en que ya ellos logran, por ejemplo, niveles aceptables de anticuerpos en sus mucosas que lo protegen para evitar pues, las infecciones más frecuentes. Tema definitivamente de madurez. Siguiente pregunta para la doctora Marieli. Marieli, durante tu exposición comentaste que había una asociación de síndrome de Down con un APC-like. ¿Okay? ¿Alguien quiere que vuelvas a enfatizar un poco lo que quisiste explicar? Sí, la doctora Madel, y esa pregunta me parece importante que esto le llegue a todos los pediatras.
porque tener síndrome de Down te hace susceptible a presentar infecciones sistémicas por cándida, como si fuese un síndrome de APC. En español, hay un defecto del sistema que, digamos, limpiaría a los hongos. Entonces, fíjense, cuando uno estudia el síndrome de Down, bueno, es que los niños con síndrome de Down es frecuente que tengan autismo. No, es frecuente que tengan cándida y que eso lleve como consecuencia al autismo. Es que ellos mueren jóvenes por leucemias, porque tienen cándida. ¿Se entiende? O sea, muchas de las afecciones inmunológicas de los niños con síndrome de Down es consecuencia de una inflamación crónica producto de una infección crónica por cándida. Ese estudio se hizo en Brasil. Quien lo necesite me puede contactar al privado, yo se lo paso. Todo niño con síndrome de Down tiene susceptibilidad a cándida. Tiene que alimentarse diferente a un niño que no tenga síndrome de Down. Y ese cambio de alimentación hace que un niño con síndrome de Down que parece autista y tenga solo el síndrome de Down. O sea que no todo es por el síndrome de Down, sino por esto que para mí fue así que... Por eso yo lo digo sobre todo cuando estoy reunida con pediatras. Perfecto. Gracias, Mari. Siguiente pregunta. Mariel y Joselito, ambos la pueden responder. Es acerca del diagnóstico antenatal de errores innatos de la inmunidad, o bueno, yo diría también postnatal, que existe perfectamente en cualquier país de primer mundo, existe, es igual a una prueba de talón. Ya, bueno, ya les explicarán ellos dos, solo que aquí en Venezuela no contamos con él. Lamentablemente no lo tenemos. Hay países en los que se está instituyendo y de hecho está haciéndose campañas para que sea algo obligatorio. ¿Ok? México lo tiene, Argentina lo tiene, Brasil lo tiene, Estados Unidos, por supuesto, pero de Latinoamérica estos países lo tienen, Colombia creo que también está empezando a ponerlo. El problema es que muchas veces, claro, hay un gran porcentaje de patologías que podemos sacar por allí, pero hay un porcentaje importante que realmente no se agarran, ¿no? Pero bueno, es mejor tener eso a que no tener nada, sobre todo porque en esos primeros meses, como el niño tiene los anticuerpos de la madre, muchas veces no lo notamos y pues puede llegar a algunas consecuencias. Si lo colocamos, por ejemplo, la vacuna de BCG a un niño inmunodeficiente, definitivamente lo vamos a echar a perder. Lo matamos, porque lamentablemente recuerden que es un virus vivo, entonces, bueno, un virus no, perdón, una micobacteria, pero está viva, entonces él no tiene la suficiente, no tiene capacidad, es un niño inmunodeficiente, no tiene capacidad para defenderse frente a esto ni para hacer anticuerpos. Esos pacientes usualmente no se les puede poner vacunas porque no van a responder, por lo menos la niñita que les comentaba que hizo la infección a los 5 años por sincicial respiratorio, ella, por supuesto, no responde a las vacunas. Entonces la mamá me dice, ¿y le pongo vacuna? ¿Cómo para qué? No le va a responder porque ya las IgG son totalmente inútiles, son decorativas, sus IgG. ¿Okay? Ella tiene que recibir inmunoglobulina endovenosa constantemente. Bueno, como les comenté, bueno, antenatal como tal, sería ya en las que obviamente hay una herencia, Es más sea complicado. dominante o ligada a cromosoma X, etc. Es muy difícil realmente en Venezuela, no, en otros países por supuesto. En España lo hacía. Teníamos un síndrome de Bruton, un ex ley, y la mamá tuvo su otro embarazo con todo y que allá tiene la oportunidad de escoger el embrión para asegurar que el próximo hijo, o sea, el diagnóstico antenatal es justamente para escoger el embrión sano y tener un niño sano. Eso, ella tenía la oportunidad y nosotros cada vez que venía esa mamá, ahí está la loca que se empreñó y tuvo 2 niños con enfermedad de Bruton y los 2, un bebecito y el grande recibiendo inmunoglobulina todos los meses de por vida, y eso que tenía la elección. Claro, tenía la elección, exactamente. Y no lo hizo. Y bueno, y postnatal pues, sí existe, para T, para células T, para las severas, y para B, para células B también, para anticuerpos, existen, son tal cual una prueba de talón, que hacen los primeros 7 días de recién nacido, pero bueno, en Venezuela no contamos con él. A ver, siguiente pregunta. Acá, para la doctora Marieli, ¿es entonces correcto, dada la relación de autismo con errores innatos de la inmunidad, que siempre que un paciente sea diagnosticado con autismo se busquen estos errores para mejorar la evolución del niño? Todo paciente que tenga un diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo tiene que ser evaluado por un inmunólogo, porque para mí, para nuestro grupo, la falla inicial siempre es inmunológica. Todo lo que viene después
que si deja de hablar, que se fíjense que las regresiones que hacen los niños con autismo las hacen justamente cuando los anticuerpos de mamá desaparecen. Eso nadie lo dice, ¿ok? Justamente cuando los anticuerpos de la mamá ya no están, año y medio, el niño, o sea, ya esa microbiota que está, y viene los signos evidentes, el contacto visual y todo. Siempre tiene que estar en el equipo un inmunólogo, y preferiblemente que sepa de autismo, porque no todos los inmunólogos saben de autismo. Díganlo ahí, inmunólogos. Bueno, siguiente pregunta. Un tema muy, muy peludo. Controversial ahí. Sí, señor. Mari, aparte del cambio de alimentación, entonces, para mejorar en autismo y en Down, en estos pacientes con susceptibilidad cándida, ¿se instaura también tratamiento médico para erradicar la cándida? A veces sí, a veces no. A veces la dieta es suficiente. Hay pacientes que no, que dependen del grado de afección que tengan, hay que colocar tratamiento. Ambas dos son posibles. O sea, puede ser simplemente con la dieta. De hecho, pueden seguir una cuenta, lo que quieran ver un caso exitoso de síndrome de Down tratado como la Gloria. Ella se llama Conciencia y Balance, ese es su Instagram. Claudia Ramírez es el ejemplo de una madre sobrenatural, de estas que solo con cambios de vida y de alimentación. Pero la mayoría de las mamás no son sobrenaturales y necesitan una ayudita de algún tratamiento a veces. Perfecto. Bueno, creo que eso es todo con las preguntas. Hay innumerables intervenciones aquí para felicitarlos a ambos. Ambas estuvieron muy buenas. También hay algo importante que quiero resaltar por acá, que esta presentación está siendo grabada y va a ser colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Entonces, al suscribirse al canal de YouTube de Laboratorios Leti y activar las notificaciones, apenas esté montado, les va a llegar el link de la notificación, no solo para que puedan volver a ver el material, que estuvo muy bueno, el material de las presentaciones, de las diapositivas, sino también para compartir con otros colegas que tal vez no se conectaron en este momento, pero que me parece importante que tengan también acceso a esta información. ¿Okay? Muchas gracias a Laboratorios Leti por estas jornadas, ¿okay? por haberlas patrocinado. Gracias a la Sociedad Venezolana de Alergias e Inmunología, la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, que estuvieron todos conectados por ahí. Sí. Todos los nombres. Todo menos el presidente nuevo. Gracias también a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Esto que acaban de ver aquí, ¿okay? Fue solo un abreboca para que vean lo que viene en las jornadas del 15 de mayo. Entonces, no se pierdan, por favor, las segundas jornadas nacionales de errores innatos de la inmunidad, que se celebrarán el 15 de mayo, igualmente por Zoom. En todas las redes de la sociedad van a encontrar la información, es totalmente gratis. No se lo pierdan, porque no es lo mismo estudiar esto, bajando un paper o leyendo un libro, que entender la información ya procesada por el que vio al paciente y lo trató y habló con él y con la mamá y con la familia y comentó a través de todos estos años con colegas, porque el manejo de estos pacientes es multidisciplinario, no solo que lo ve el inmunólogo, tiene que estar ahí todo el mundo, como explicó José Lí, el hematólogo, el pediatra, el infectólogo, es un equipo. Incluso más allá, es un equipo que maneja nutrición, que maneja estilo de vida, que maneja microbiota, que más allá de todo lo que es tratamiento farmacológico, maneja todo un contexto grandísimo de estilo de vida y de alimentación que no lo van a encontrar escrito en ningún libro, haga esto y haga esto. Y es información que van a entregar con todo el amor del mundo los expositores que van a estar en las jornadas, incluyendo los doctores que nos acompañaron hoy. Así que no se pierdan las jornadas. Para mí fue un placer acompañarlos y moderar, porque son dos grandes amigos y porque siempre hemos sentido fascinación por este tema de los errores innatos de la inmunidad. No, que te me escapas. Que pasen buenas noches. No, José, lo que está diseñado para hacer es... Ahí está. Excelente. Tenía que ser Andrea. Era así. No, hasta el último minuto no era, pero fui. Me siento una de las reuniones que hacíamos en nuestros maravillosos hoteles en Maracaibo comiendo
¿Te acuerdas? comiendo patacones. Porque tenemos que nombrar la comida, qué estrés. O las mandoquitas del hotel. Uy, Dios mío. Bueno, muchas gracias a todos. Una vez más a Laboratorios Leti. Gracias. Y a todos los que se conectaron. En un momento llegué a contar 89 participantes. No, 1.23. 93. 93 participantes, así que excelente. Sobre todo médicos pediatras y médicos generales, viralicen esta conferencia porque es oro puro y no se pierdan la jornada. No solo pediatras, las inmunodeficiencias no solo se ven en niños. Lo dice una internista. Así que mis internistas pónganse las pilas y empiecen también a conectarse en todas estas iniciativas tan bellas de la sociedad y de la Red Venezolana de Inmunodeficiencias para que aprendan un poquito más del tema. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, muy buenas noches. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y en el mío propio, le doy el más cordial agradecimiento a la doctora Chacón por su moderación, a los doctores Torres y Herrera por sus excelentes conferencias, y no me queda sino pues invitarlos hasta la próxima oportunidad, recordándoles que, como bien dijo la doctora Chacón, esta actividad ha sido grabada y quedará colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti SAB, para que por favor tengan a bien suscribirse y activar las notificaciones. Por su atención, muchísimas gracias, muy buenas noches y buen provecho, ya que estaban hablando de comida. Hasta la próxima. Chao. Chao. Vale, buenas noches. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Bueno, feliz noche.